Bueno, incluso en la niñez, ¿les pasó de soñar y de imaginar cómo iba a ser su hijo o qué cosas iba a hacer cuando crezca? ¿Sí? Bueno, sí, quiero ver quiénes son malos padres que no han dicho que sí. ¿Sí lo hicieron? ¿Saben que Dios, como nuestro Padre Celestial, Él también, al momento de formarnos, soñó? Y más que soñar, para Él, digamos, planificó, ideó y pensó cómo seríamos, qué haríamos, en qué nos convertiríamos, qué función cumpliríamos en esta tierra. Y eso es un poco lo que dice el Salmos 139, que le voy a pedir que me acompañen. Salmos 139, 17, en la NTV. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado. El 16, perdón. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Acompáñeme a orar. Papá, gracias por tu vida en nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta noche de poder escuchar lo que está en tu corazón para nosotros en este tiempo. Señor, no queremos dejar que nada nos distraiga, queremos estar atentos a esa palabra que querés revelarnos hoy. Señor, queremos tener un corazón predispuesto, un corazón sensible. Papá, que sea tu voz ministrándonos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 139 es uno de mis preferidos y esta parte, siempre que la leo, me deja pensando y me estremece porque dice que en el momento en el que Dios nos estaba formando, dice que cada una de las cosas que iban a pasar, cada uno de los días de nuestra vida, ¿qué pasó con eso? Fueron registrados en un libro. Dice que fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. En ese libro está lleno de los pensamientos de Dios. Hoy buscando el significado de pensamientos, es una palabra hebrea que se pronuncia Rai-A. Rai-A. Y que puede traducirse como pensamiento o como propósito. ¿Y cuántos de esos pensamientos tiene Dios acerca de nosotros? ¿Cuántos son? ¿Alguien se acuerda qué número era? ¿Cuántos pensamientos son? 50. Claro. Dice que son innumerables y no se pueden contar. Son como los granos de la arena del mar. ¿Quién se pondría en esa empresa de contar los granos de la arena del mar que hay en el Mar del Plata, ponele? Nadie, no se puede. Nos damos por vencidos. De la misma forma, Dios tiene pensamientos que además de que son innumerables, ¿qué otra cosa dice el Salmos que son? Que son preciosos. ¿Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí? No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Eso de que sean preciosos significa que son valiosos, que son apreciados, que son de gran estima, porque esos pensamientos determinan nuestra vida. Son como la hoja de ruta que tenemos que seguir cada uno de los días de nuestra vida. Ahí está escrito qué va a pasar con nosotros. Por eso el salmista dice que son preciosos, son muy valiosos esos pensamientos. Y como le decía, eso también puede traducirse como propósitos. Sus propósitos para con nuestra vida son preciosos y son incontables. Él, como cualquier padre, como cualquier buen padre, soñó, pensó, diseñó, planificó y tiene un montón de pensamientos y un montón de cosas que soñó que nosotros íbamos a hacer. Diseñó nuestro cuerpo, nuestra personalidad,
nuestras vivencias, la familia en la que íbamos a crecer, todo para responder a un propósito, para responder a una asignación. Cada día tiene su diseño. ¿Cuánto tenemos en cuenta esto cuando nos levantamos cada mañana? Que cada día tiene su diseño. Porque es de vital importancia para nosotros conectarnos con esos pensamientos, conocerlos, entenderlos. Y hay una verdad que es la verdad que quiero que nos llevemos en el corazón en esta noche, y es que sos una persona llena de propósito. Sos una persona llena de propósito. Viniste a este mundo para hacer algo importante. Vieron que a veces se nos olvida, aunque son verdades que ya sabemos, se nos olvida porque vivimos nuestra vida como cualquier otro, sin entender que vinimos para hacer algo importante. Hay incontables cosas que necesitas hacer en tu vida, cosas hermosas que el Padre escribió en el libro acerca de vos. O sea, Él escribió, Priscila va a hacer tal cosa, Diego va a hacer tal cosa, pero no una. ¿Cuántas cosas escribió que íbamos a hacer? Incontables. ¿En qué tiempo esas cosas se tienen que manifestar? ¿Cuando vayamos al cielo? No. En nuestra vida acá en la tierra. Así que los años que vivamos en esta tierra, ¿para qué son? Para darle vida a esas cosas que Dios escribió en su libro. ¿Hay cosas para cada día que tengo que hacer? Sí, hay cosas para cada día. De esta semana, por ejemplo, desde el lunes hasta hoy sábado, hemos tenido cosas que estaban escritas en el libro de Dios para estos días. Ahora la pregunta es si hemos estado conscientes de esas cosas que Dios escribió para nosotros. Fíjense lo que dice en Efesios 2:10. También habla de esto mismo. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? No hay mucha confianza. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? A fin de hacer. Hay cosas que hacer. Dios creó y diseñó y pensó cosas que vos y yo tenemos que hacer. Y encima están en tu libro. Entonces el que las tiene que hacer o la que las tiene que hacer sos vos. No lo podamos transferir como a decir, mira, hoy me tocó esto. Vos te podés hacer cargo de esta asignación. Esas cosas buenas que dice la NTV, en la Reina Valera, ¿cómo le dice? Las buenas obras. Esas buenas obras fueron preparadas de antemano, y ese antemano significa desde antes de la fundación del mundo y desde antes que naciéramos. Es lo mismo que está diciendo en el Salmo 139 de esas cosas que fueron escritas, esos propósitos que fueron escritos acerca de nosotros, ¿sí? Y me puse a investigar esas cosas buenas o buenas obras de las que habla este versículo, y obras significa trabajo. Obras significa trabajo. Y buenas significa que proceden de Dios. Así que las buenas obras son trabajo que procede de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de esos trabajos tenemos todos los días? Muchos. ¿Sí? Si vivimos con esta conciencia, estaremos atentos a las oportunidades que se presentan. ¿Cuántos nos levantamos cada mañana pensando en las cosas que tenemos que hacer, no? Pero en las cosas que tenemos que hacer de nuestra propia vida. Qué bueno sería levantarnos cada mañana con esta conciencia de que hoy hay buenas obras que fueron preparadas para mí desde antes de la fundación del mundo. Hay cosas que Dios preparó para que yo viva, para que experimente, para que las disfrute, que Él las preparó de antemano y que están escritas en su libro. Y que Él desea que no queden solamente escritas en un libro, sino que se hagan carne en nosotros. Necesitamos recordar esta verdad. Cada día que me levanto, decirme, hoy hay cosas buenas que Dios preparó de antemano para que yo las viva.
Yo me levanto de mal humor a la mañana. Yo me despierto y digo, ay, me quiero quedar en la cama, más ahora que estamos en invierno. No tengo ganas de salir ni de hacer nada. Necesito estar en silencio a la mañana. Bueno, es cierto, estamos en otoño, pero ya hace frío. ¿Qué voy a hacer cuando haga más frío? No sé. Sin embargo, qué bueno es levantarse y entender esto. Hoy hay cosas buenas que Dios preparó para mí. Y vamos a investigar qué son esas buenas obras y esas cosas buenas. Porque en otra palabra, son asignaciones. Es lo que hoy le llamamos asignación. Cada día de nuestra vida hay asignaciones que Dios nos da, ¿sí? Yo en un tiempo trabajaba en una universidad y cada día que iba tenía que abrir el mail y había un montón de mails con cosas que me habían asignado a hacer, ¿sí? Yo creo que más o menos esto es lo mismo con Dios, nada más que no abrimos un mail, sino que la forma de enterarnos de esas asignaciones, ¿cuál es? La oración. Decía el pastor que Jesús, leemos, ¿no? A la mañana, a la tarde, a la noche, se apartaba para orar. Y eso que Jesús no tenía una habitación donde ir a orar. ¿Dónde se iba a orar Jesús? Al campo, al monte. ¿Y qué pasaba en esos momentos de oración? Recibía los mails de Dios, diciéndole las asignaciones que debía cumplir, ¿sí? Jesús vivió toda su vida con plena conciencia de que sus días estaban predestinados para hacer trabajos para el Padre, ¿no? Hoy me es necesario ir a Capernaum, hoy necesito pasar por tal lugar, hoy necesito ir a Samaria, hoy tengo que hacer esto otro. Jesús no se movía porque, digamos, hoy tengo que hacer un negocio allá, hoy tengo que ir a buscar a mi esposa acá, a mi hijo acá, que obviamente esas cosas también las tenemos que hacer. Pero Jesús vivía también con plena conciencia de lo que el Padre necesitaba que Él haga en ese día. Y algo que me ponía a pensar es que esos trabajos de Dios siempre tenían que ver con otras personas, tenían que ver con gente, ¿no? Siempre era, necesito ir a ver al endemoniado de Gadareno, necesito ir a ver a la mujer samaritana, necesito pasar por tal lugar para hablarle a tal persona. Y así fue recolectando a los discípulos, no me era necesario ir a donde estaba Mateo, ir a donde estaba Pedro pescando allá. Todo diagramado, perfectamente diseñado, y Jesús siguiendo esos diseños, ¿sí? Aún cuando tenía 12 años, ¿se acuerda cuando se perdió? Sus padres lo buscaban por todos lados, lo querían matar, lo encontraron, y Jesús, ¿qué les dijo? Vamos a Lucas 2:49. Ya lo dijeron, pero lo leemos. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿De qué está hablando Jesús acá cuando habla de los negocios de mi Padre? De esas cosas que fueron escritas para Él desde antes de la fundación del mundo. Esas asignaciones que el Padre le había dado. Ese día le era necesario hacer ¿qué? Hablar con los maestros de la ley religiosa en esa sinagoga. Y así cada uno de los días de la vida de Jesús cargados de propósito. Juan 17:12, ¿este se lo saben de memoria, no? Ah, más difícil. Dice, Jesús estaba orando acá, dice, cuando estaba con ellos, hablando de los discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando con el hijo de perdición? De Judas. Pero dice, a los que me diste. Jesús había recibido una asignación de parte del Padre. Dios le había dado discípulos. ¿Y él qué tenía que hacer con esos discípulos? Entrenarlos, cuidarlos. Dice, yo los guardé. Yo cumplí, Señor. Ahí estaba próximo a ir a la cruz. Y incluso antes de decir el consumado es de la cruz, dijo, yo cumplí con lo que vos me pediste, Señor. Los guardé, los entrené, los cuidé. Hice todo lo que tenía que hacer con ellos. Y ahí me hacía darme cuenta otra vez que las asignaciones de Dios tienen que ver con gente,
tienen que ver con personas, y esto nos saca, ¿no?, de la mirada en nosotros mismos. Jesús fue fiel en hacer lo que debía hacer y no dar lugar a la distracción. Creo que uno de los principales enemigos que tenemos para cumplir y para darle vida a estos pensamientos que Dios tuvo acerca de nosotros es la distracción. Aunque Dios tiene estos planes, también nos ha dado el libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos seguir esos planes o no. Aunque Dios tuvo preciosos e incontables pensamientos acerca de nosotros, aunque Dios escribió en su libro un diseño para cada día, yo puedo decidir no seguir ese diseño. Fíjense, vamos a Proverbios 4:11, que nos habla un poco de esto. A veces no es que lo hacemos de malos, sino simplemente que ignoramos. Ignoramos que había una hoja escrita para hoy. Nunca abrimos el mail porque no sabíamos que por ahí entraban. No oramos, no nos acercamos a Dios, entonces ignoramos. Dice Proverbios 4:11, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no la dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. ¿Vieron que aparte de la buena acción del día está la mala acción del día? No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Podemos ver en este Proverbios que hay dos caminos, ¿sí? Está el camino de la sabiduría, que se nos habla en el primer versículo que leímos, el camino de la rectitud, el camino, digamos que es el diseño que Dios hizo para nuestras vidas, ¿sí? Es el diseño de todas las cosas y las buenas obras que Dios pensó y diseñó para nosotros, ese es uno, pero también nos habla del mal camino, ¿sí? De los caminos malos. Y se nos dice que el camino de los malos, dice, ni se te ocurra seguir ese camino, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando, porque ese camino de los malos es un camino de densa oscuridad que termina en ¿qué? En tropiezo, dice. Termina en tropiezo. Ahora, se nos habla también del otro camino y dice que la vida de los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, o hasta que el día está en todo su esplendor. Fíjense que la diferencia de un camino con el otro es totalmente diferente una de otra, ¿no? Se nos dice que si andamos en el camino que Dios preparó para nosotros, dice, cuando camines, no te detendrán, cuando corras, no tropezarás. Cuando estamos andando por las buenas obras que Dios preparó para nosotros, somos imparables. Nada nos puede detener, nada nos puede parar, nada nos puede hacer tropezar, y es un camino de constante avance, de constante progreso, de constante victoria en victoria. No estoy diciendo que todo es fácil, que todo sale bien, no, pero sí es un camino de constante avance, porque dice que es como la luz de la aurora que va en aumento. Y la promesa de andar en este camino es que llegamos a ¿qué? A dar el esplendor de todo lo que Dios había planificado para nosotros. Dice, serás imparable, cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Estos días estoy viendo una serie que se llama The Chosen. ¿Algunos la han visto? Los Elegidos. La amo esa serie. Habla de la vida de Jesús y todo lo que se cuenta en los evangelios, ¿no? Con los discípulos y todo lo que va pasando. Y hay algo que vi en un capítulo que después me fui a leer la Biblia porque digo, esto no me había dado cuenta nunca. Cuando en Lucas 4 Jesús
se para en la sinagoga, vieron que lo habían invitado a hacer la lectura del día de las Escrituras, y lee el capítulo de Isaías, donde dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres, y todo lo que dice ahí ese capítulo. Y al último dice, esta escritura se ha cumplido hoy acá. Bueno, hasta ahí todo bien, la gente lo alababa, como estaba en la ciudad donde él había crecido, la gente decía, pero che, este no es el hijo del carpintero, mirá lo bien que habla, mirá cómo sabe de la Biblia, todo bien hasta ahí. Y después Jesús empieza a hablar de que él no era reconocido en ese lugar, y dice, no hay profeta reconocido en su propia tierra, ¿no? Y después empieza a hablar de que había muchas viudas con hambre judías, sin embargo Dios envió al profeta Eliseo a alimentar a la viuda de Sarepta, una gentil. Después dice que había muchos enfermos con lepra entre los judíos, sin embargo Dios sana a quién, a Naamán, un sirio. Y ahí eso los hizo enfurecer a los religiosos. ¿Y qué hicieron con Jesús? Yo no había registrado que hay muchos intentos de asesinato de Jesús antes de la cruz. Lo agarraron a la fuerza, lo subieron a una montaña cerca de la ciudad, lo pararon ahí frente al precipicio, y cuando estaban a punto de empujarlo, ¿no?, para matarlo, Jesús se da vuelta. Esto no lo dice la Biblia, lo vi en la serie en ese momento. Sí dice que lo llevan hasta el precipicio y que lo quieren empujar. En la serie Jesús se da vuelta y les dice, disculpen, pero esto no va a pasar hoy, no todavía. Y sí dice la Biblia que él sale caminando y se va. Lo habían llevado empujando hasta el precipicio, estaban totalmente decididos a matarlos. Y Jesús les dice, discúlpeme, pero esto no está escrito en el libro para hoy. Este no era un plan de Dios, todavía me quedan cosas por hacer acá en la tierra, así que esto no va a pasar. Y se va. Y nadie hace nada, nadie lo toca. ¿Por qué? Porque como dice acá Proverbios, cuando caminamos en sus propósitos y en sus planes, nadie te detendrá. Nadie te detendrá. Me hacía acordar también cuando escuchamos el testimonio del profeta Julián Ríos, cuando fue a sacar la visa para poder entrar a España, que le dijeron, a usted no le vamos a dar la visa. Y él tenía la convicción de que sí me la van a dar. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios está que yo vaya. Entonces el mundo no puede detenernos cuando estamos caminando en los planes de Dios. Nada, ni el diablo, ni nada. Porque estamos caminando en lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Un camino nos lleva a alcanzar todo su esplendor y el camino de los perversos nos hace tropezar. Vemos entonces la importancia de aferrarnos a las instrucciones. Dice ahí el proverbio, presta atención a las instrucciones. Presta atención a las instrucciones para seguir el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Necesitamos conocer esas instrucciones, necesitamos escuchar esas instrucciones. ¿Para qué? Para darnos cuenta si estamos caminando por el camino correcto o si estamos caminando por otros caminos que no son el correcto. Vieron que a veces nos cuesta discernir con cosas simples, como, Señor, ¿es tu voluntad que agarre este trabajo o que no lo agarre? Señor, ¿es tu voluntad que diga que sí a esto o que no? ¿No? ¿Qué necesitamos hacer para no desviarnos del camino y de las obras que Dios tiene preparadas para nosotros? Prestar atención a sus instrucciones, conocer esos pensamientos, entender, dedicarnos a entender esos pensamientos. Ahora, ¿dónde están esos pensamientos? ¿Dónde los podemos ir a buscar? Si son pensamientos, ¿de quién son esos pensamientos? De Dios. Porque yo en la Biblia no voy a encontrar, che, Natanael, vos tenés que hacer este día tal cosa, ¿no? Están en la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? ¿Dónde está? En nosotros, ¿sí? Vamos a Isaías 55, versículo 8. Ahí se nos habla también de los pensamientos de Dios.
55, 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hasta ahí no va el 9, ¿no? Sí, 8 y 9. Dios nos dice que sus pensamientos están en una realidad diferente a la nuestra. Nosotros nos movemos acá en un ambiente de pensamientos bajos y Dios nos dice que mis pensamientos están más altos, ¿sí? Y acá es donde entra el tema que estamos hablando este mes, que es la oración, porque la oración es justamente esa escalera que nos permite subir a sus pensamientos altos, que nos permite conectarnos con los pensamientos de Dios. Si están en otro nivel, entonces, ¿cómo hago para alcanzarlos? Por medio de la oración. Recordemos que la oración, ¿qué es? Si alguien me dice hablar con Dios, expulsado. No, mentira. ¿Qué es orar? Es tener comunión con Dios, ¿sí? Orar es tener comunión con Dios, que estemos conectados a su mente, conectados a su voz. Por supuesto que sí es hablar, pero también es escuchar, también es tener comunión con Él, obedecer. Orar es sumergirme en su realidad, orar es conectarme a su voz, orar es meterme en ese ambiente donde sus pensamientos se hacen míos. ¿Le ha pasado de tener pensamientos y darse cuenta de que esos pensamientos no son nuestros? Que de pronto entendemos qué tenemos que hacer. De pronto tenemos indicaciones de parte del Señor, ¿no? Y una movilización interior de Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y qué sé yo, estamos en nuestra vida diaria, vemos algo y de pronto entendemos. O estamos en un tiempo de oración y de pronto entendemos, sí, lo que tengo que hacer es esto, es esto, es esto, es esto. Y a veces nos ponemos a preguntarnos, uy, ¿será Dios que me habló? Y a veces estamos inseguros. Pero si tenemos una relación con Él, que Él nos hable, no es la gran cosa. Necesitamos empezar a naturalizar eso. Si tenemos una vida en el Espíritu, el Señor nos guía, el Señor nos habla. La mente de Cristo en nosotros es una vía de comunicación muy veloz con Dios por el simple hecho de que su mente está en nosotros, ¿sí? No necesitamos que una voz audible o un ángel venga, como pasó en el Antiguo Pacto, ¿no? Que los ángeles tenían que decirle lo que tenía que hacer, sino que hoy nosotros, al tener la vida de Cristo en nosotros y al tener la mente de Cristo en nosotros, entendemos con mucha más fluidez y rapidez lo que Dios quiere hacer y lo que necesita de nosotros, ¿sí? La oración me conecta con su mente, es el nexo que necesitamos para entrar en su realidad, para conocer esos incontables pensamientos que Él tuvo acerca de nosotros. Y esto solamente sucede para quienes están interesados en ser instrumentos de Dios en la tierra. ¿Para qué Dios nos va a revelar su voluntad, sus pensamientos, si en nosotros no hay ningún interés por ser esos instrumentos de Él acá en la tierra? Si a nosotros nos importa hacer nuestra propia vida nada más y solamente queremos cumplir nuestros propios objetivos, queremos tener un buen trabajo, un buen sueldo, queremos tener un auto, una casa, una familia y ya está. Si no hay ese interés, Dios no nos va a revelar por la simple razón de que a nosotros no nos interesa, ¿sí? Para quienes quieren descubrir y vivir cada uno de esos preciosos pensamientos que Dios escribió en su libro, lo único que necesitamos hacer es buscarlo. En estos días Evelyn compartió un devocional por el grupo que decía que simplemente estamos a una oración de distancia. No les digo que para conocer los preciosos pensamientos de Dios tenemos que escalar el Aconcagua y si llegamos a la punta y conseguimos una flor azul, entonces se nos va a revelar. No. Lo único que necesitamos hacer es ¿qué? Orar. Con un corazón verdaderamente interesado en hacer la voluntad del Padre.
en decir, Señor, yo realmente quiero hacer tu voluntad. Vivir para los negocios del Padre exige poner el reino primero. Porque ¿qué pasa? Yo empiezo a entender el diseño de Dios para mí, para mis días. Pero si yo aparte tengo otra agenda, tengo otras cosas que yo también quiero cumplir y que quiero hacer, entonces hay un conflicto de agendas. Por eso Dios le revela su voluntad a quienes primero han pasado por la cruz y han muerto a su propia vida para darle lugar a lo que Él quiere hacer. Yo me imagino que Jesús en esos días, ¿no? De decir, capaz, che, esta noche se viene tormenta, ¿realmente tenemos que atravesar en barco hasta Gadara? ¿Por qué no nos quedamos acá? Porque tengo unas ganas de comer el pancito que hace mi mamá. Si me quedo, ¿no? Pero sin embargo, Jesús vivió crucificado toda su vida, ¿no? Y no dejó de hacer nada de los trabajos que el Padre le había encomendado. ¿Qué hizo cuando Jesús se encontró con cada una de esas personas, con esas asignaciones que el Padre le había dado? ¿Cuál fue su trabajo? Reconciliarlos con Dios. Simplemente eso. Darles una palabra de verdad que los saque del engaño y que los conecte otra vez con el Padre. ¿Cómo habrá sido de productiva esas pequeñas charlas, que no sé cuánto habrán durado, que cambiaron la vida literalmente de esas personas? Jesús lo sabía y Jesús estaba atento a esas oportunidades. Yo creo que si nosotros estamos atentos en cada uno de los días de nuestra vida, nos damos cuenta que hay situaciones que fueron preparadas de antemano. Dios las preparó de antemano para que se den conversaciones que se tienen que dar, para hablar y decir lo que uno tiene que hacer. ¿Saben que hace un tiempo que tuve la oportunidad de trabajar filmando una serie, ¿no?, que se llamaba Hogares? Me di cuenta que a cada una de las casas donde iba y con la gente que me topaba y que charlaba, esa era gente que no desaprovechaba los momentos. Aunque muchos ni me conocían, ¿no?, se interesaban en darme algo que Dios le estaba mostrando en ese momento. Y eso para mí fue un gran aprendizaje, porque me acuerdo de haberle dicho al Señor, Señor, yo quiero ser de ese tipo de personas que están atentos a lo que vos querés hacer en cada una de las situaciones de mi vida, ¿no? Si me cruzo con una persona que pueda ser un medio, un instrumento por el cual vos te transmitas a esa persona, ¿no?, por el cual vos le des esa palabra que esa persona está necesitando y está esperando en ese tiempo. Jeremías 33:3. Este sí se lo deben saber de memoria. El teléfono de Dios. Eso me acordé mientras hablaba esta prédica, en la hora feliz, el teléfono de Dios. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Cuál es el único requisito para que Dios nos muestre los secretos sorprendentes de lo que está por venir? Pedirlo. Simplemente pedirlo. A Dios le gusta que le pidan este tipo de cosas. A Dios le gusta que le digan, Señor, revelame, móstrame. Quiero ser de esas personas entendidas. Pero tenemos que estar conscientes de lo que pedimos. Porque ¿qué significa que Dios nos muestre estos secretos? No es como un chismecito que alguien viene y nos cuenta como, ¿vos sabés qué es lo que quiere hacer Dios? No, los secretos de Dios nos involucran. Así que una vez que lo hemos escuchado, nos convertimos en participantes de esos secretos y de esos planes que Dios tiene para hacer en la tierra, ¿sí? Dios nos usa como instrumentos escogidos cuando realmente hay disposición en nuestro corazón. Dios honra a quien realmente está interesado en hacer que su reino venga. ¿Se acuerdan cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino?
¿Saben que esta mañana estuve preparando una prédica del Padre Nuestro que después me di cuenta que no era lo que Dios quería hablar? Así que tengo la prédica ahí al vicio. En algún momento la voy a dar. Sí, pero por lo menos esta partecita dije la voy a incluir. Dios quiere, en realidad la oración de Jesús le está diciendo: Señor, que tu gobierno se establezca en esta tierra, que te veamos con nuestros propios ojos gobernar sobre cada una de las situaciones que suceden en esta tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ahora, ¿a través de quién viene el reino a la tierra? ¿Y a través de quién se hace la voluntad de lo que está en el cielo, hace que se haga en la tierra? ¿A través de quién? A través de su iglesia, es decir, a través tuyo y a través mío. Los encargados de hacer eso hoy somos nosotros. Que a cada lugar donde vayamos, la voluntad de lo que está en el cielo se establezca en la tierra. Tenemos todo el respaldo de Dios y nada puede salir mal y nada nos puede detener, como ya vimos. Simplemente necesitamos nosotros estar conscientes de eso, entender qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo. Y listo, pasa lo que Dios tenía planeado y pensado para ese día, ¿sí? Yo creo que Jesús no iba con miedo a enfrentar al endemoniado gadareno. ¿Por qué no iba con miedo? Incluso iba durmiendo en el viaje. Aunque se había desatado toda una guerra ahí, que podamos decir que era espiritual quizás, ¿no? Toda la guerra que se había levantado ahí antes de llegar a Gadara. Sin embargo, Jesús iba súper tranquilo. ¿Por qué iba súper tranquilo? Porque cuando vos vas caminando en las obras que el Padre preparó de antemano, ya está hecho. Simplemente tengo que hacer mi parte en este plan, pero que Dios ya tiene todo preparado, ya tiene todo planificado. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. ¿En cuántos está este deseo de decirle: Señor, quiero conocer esos preciosos pensamientos incontables que tenés acerca de mí? Quiero conocer eso que está escrito en tu libro, esos diseños que vos pensaste antes de que un solo día pasara. Si realmente hay este deseo en tu corazón y entendés que si Dios te muestra sus secretos es para que vos te vuelvas un participante de sus propósitos, que puedas hacerle esta oración al Señor. Señor, te pedimos perdón primero por ignorar muchas veces que vos tenés un plan para cada uno de los días de nuestra vida. Señor, perdón por ignorar nuestra participación en cada uno de tus planes. Señor, yo te doy gracias porque nos mandaste a esta tierra para hacer la respuesta a muchas situaciones que hoy vemos que están provocando dolor y que están provocando sufrimiento. Señor, gracias porque cada uno de los días de nuestra vida nos haces topar con personas que necesitan algo que nosotros podamos darle. Gracias por habernos hecho embajadores tuyos, Señor. Gracias por habernos dado esta hermosa tarea de reconciliar a las personas con vos. Señor, simplemente te pido en esta noche que nos des conciencia, tráenos conciencia. Hacenos acordar, que lo tengamos presente todo el tiempo. Que no solamente vivimos o existimos para hacer y vivir como el resto del mundo vive. Vivimos para hacer que tu reino venga, para hacer que tu voluntad sea en el cielo como lo es en la tierra, Señor. Quiero invitarte a escuchar esta canción, si podamos proyectar la letra también, chicos, y que dejemos que el Señor nos muestre y nos hable